irse un poco, no tampoco al... Yo he sacado de unos textos y normas de Brasil en la que nos recomiendan, por ejemplo, que se pueden usar hasta alturas de 3 metros, 4 metros, muros de mampostería o hormigón ciclópeo. Ahí tienen diferentes tipos de muros de mampostería, por ejemplo, este que está dentado, escalonado que le llaman, o puede ser también de hormigón ciclópeo. Si vamos a hacer para muros de alturas mayores a 2, 3 metros, 3,5, hasta 5 metros, podemos realizar este otro tipo de muros. Fíjense acá, entonces, usted es el que decide cómo lo va a dividir. Nadie le dice, o no hay una normativa, si usted quiere, que le diga, considere de esta manera. Uno busca la facilidad de las figuras geométricas conocidas para poder resolver y determinar las áreas. Pues acá tenemos que es lo más racional que se tiene que tomar en cuenta. Es un peso que existe y que va a existir. Entonces esto me aporta también una cierta estabilidad. Lo está desechando como si no va a existir y no es correcto, ¿no? Entonces ahí tenemos puedo calcular esta alturita simplemente calculando con la tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y por tanto de ahí nace la altura, esta altura H', la altura H1. Ahora fíjense acá, segundo punto, acá calculamos, punto 1 hemos calculado la altura H', punto 2, acá vamos, punto 2, el coeficiente activo, primeramente, como tengo que phi tiene un valor de 30, entonces acá el K activo lo voy a calcular con la ecuación que tenemos acá. Voy a cambiar de transparencia, por favor, en la que puedo calcular cuando tengo el muro, el tras 2 vertical, entonces puedo calcular con esta ecuación el coseno activo, el coeficiente activo de Rankine. Y hemos visto, por si acaso, les voy a mostrar la ecuación general. Esta es la ecuación, acá que está en círculo rojo, la ecuación general de Rankine cuando el muro tiene una cierta pendiente. Entonces esta es la última ecuación que usted puede encontrar en la bibliografía para calcular el coeficiente activo. En el caso de tener el tras 2 del muro vertical, entonces usamos la otra ecuación que está acá, la voy a colocar con color verde, el contorno, para que distingamos. Entonces ahí, si se dan cuenta, este es el caso y este es el caso general en que en la actualidad han dado ya esta ecuación. Ok, entonces con esta ecuación, como tengo alfa 10 grados y phi es 30, entonces se calcula el K activo, ¿no? Y nos va a dar el valor de, ahí tienen, de 0,35 32 con respecto a H', y el empuje resultante va a estar acá. Voy a dibujar
por el K activo por H' al cuadrado, ¿no? Si nosotros colocamos valores, pues acá tengo, por ejemplo, 0,5. El gamma es 18 por 18 por el K activo 0,35. El empuje está con esta inclinación alfa. Acá tengo es alfa. Lo que hacemos ahora es descomponer a la fuerza del empuje. Acá tengo el vector horizontal, activo vertical. Hemos calculado los empujes. Vamos al tercer punto. Y hasta acá hemos llegado a lo mismo que hace rato. Acá está el 28.29, 160. Yo les he redondeado 28.3, 160.4. Punto 3. Cálculo de pesos. Cálculo área 3. El área 4 es 2,6 por esta altura. Esta altura van a ser 6 metros. Entonces, aplicar el área 1, por ejemplo, en este caso, me dice que el gamma del concreto, gamma del hormigón, y obtengo entonces, este va a ser el peso 1. Entonces, si yo multiplico 3 por 23.58, que me está dando el peso unitario del concreto, 3 por 23.58, me da los 70.74. Entonces, eso tiene que ver qué gama va a usar. Por lo general, gamas del hormigón, 25 kilómetros cúbicos o 24 kilómetros metro cúbico, ¿no? Pues acá lo que vamos a hacer es calcular las áreas multiplicados por los pesos unitarios. En este, el área 1, el área 2 y el área 3 van a ser de hormigón, por tanto están multiplicados por 23.58. Y que me sirve para estabilizar. Pues acá tiene que no olvidarse de colocar el empuje activo vertical. Pues de acá vamos a obtener la suma acá tengo entonces, hacemos la sumatoria de las fuerzas verticales. Sumamos todos los pesos, ¿no? 70.74, 14,15, más 66.02, más 280.8, más 10.71, más 28.9, me tiene que dar 470. ¿No? Eso lo pueden verificar fácilmente, 70.74, 14.15, 66.02, 12. ¿En qué consiste? Acá lo idóneo es, como he dibujado acá, colocar un eje Y y X de manera tal
que se coloca este eje en el punto C, donde existe la posibilidad de que pueda generarse el volcamiento con respecto a este punto. Se coloca en ese punto, en el punto donde exista la posibilidad de volcamiento, colocamos los sistemas de ejes X y Y. Bueno, tengo que esto, si es ancho es 0,7, si a 0,7 le quitamos 0,7 menos 0,25, me queda 0,45, va a ser dividido el momento volcador. Ahora, el momento volcador, fíjense acá, el momento volcador es la fuerza horizontal por la altura h tercios. Entonces es si vemos nuestra figurita, entonces estoy verificando, tenemos el momento estabilizador en este sentido, y el momento volcador va a ser el que me genera un momento en este sentido. Entonces el momento volcador aquí va a ser igual, este va a ser el momento estabilizador. El momento volcador va a ser el empuje horizontal, estamos tomando momentos con respecto a este punto, ¿cierto? Entonces, con respecto a este punto tengo las fuerzas que me están generando un momento que está estabilizando. Y con respecto a este punto la única fuerza sería el empuje horizontal por este brazo de palanca que trata de volcar. Entonces ese momento, el momento, esto tiene que ser mayor o igual que 2. Eso yo les recomiendo, en el libro de bajadas dice 1,5, a veces no es muy seguro para nosotros, porque tenemos ciertas fallas y entonces es mejor tener un factor de seguridad mayor o igual a 2. 1130, 3 creo, dividido 382,8. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 1130.02. Bueno, no es tanta la diferencia. 0,2 no hay casi nada. Entonces ese valor tengo 1130.02, 382.8 dividido me da 2.9, aproximadamente 2,9. Quiere decir que no hay problema. Ahí tienen 2,95 mayor a 2, los 2,95, y vemos que esto es mayor a 2, por tanto la valoración de la verificación al volcamiento está bien. Pasamos al punto 5. En el punto 5 vamos a verificar el factor de seguridad al deslizamiento, que es la razón entre la fuerza resistente dividido la fuerza actuante, y que esto tiene que ser mayor o igual que 1,5. Ahora, fíjense que acá la fuerza resistente, ¿en qué consiste? Es la fuerza resistente, como hemos indicado, es acá una fuerza que se opone al empuje horizontal, el empuje activo horizontal, que es la fuerza actuante. Pues la fuerza resistente, como está, es una fuerza que está
en función de la fricción que existe entre el cimiento del muro y el suelo. Entonces acá vamos a tomar esta fuerza de fricción. Fíjense acá, nos dice que es igual. La ecuación de la resistencia al porte, si usted se recuerda, nos vamos a colocar la sumatoria de las fuerzas verticales, o N que les he dicho, por la tangente. Acá en la ecuación está K sub 1. Fíjense acá, K sub 1 es un coeficiente de minoración por el ángulo de fricción del suelo de apoyo, 2, más el ancho del cimiento, B, por un coeficiente de minoración, K2, que multiplica la cohesión 2. Y más, acá hay que colocar un empuje pasivo y más una fuerza adicional. Se toma como valores de 2/3. Entonces la sumatoria de fuerzas verticales, que les he dicho que este valor es igual como si fuera normal, tenemos que vale de la tablita es la suma de todas las fuerzas verticales, ¿cierto? Entonces acá lo primero que calculamos es la fuerza resistente sin tomar en cuenta el empuje pasivo. El empuje pasivo sería gamma 1 y la cohesión, esta es la ecuación del empuje pasivo, ¿cierto? Está calculando acá el valor del empuje pasivo considerando la cohesión, el aporte de la cohesión y el ángulo de fricción 2. Entonces sale un valor de 215. Fíjense que yo no me animaría a colocar ese término o ese valor, y si no, hagamos simplemente con los términos de la fuerza normal, que nos daba un valor de 470. Esto está en la tabla, en la tablita, la suma de las fuerzas verticales. Y entonces, veamos si da acá 400, ¿cuánto era? 470 puntos. El valor de, acá tenemos, la cohesión 2 vale 40 kilonewtons metro cuadrado, y entonces por 2/3 de 40. 2/3 de 40, a ver, 40 por 2 es dividido, me da 26.67 por 26,67. Entonces esto me da el valor. No estoy considerando el empuje pasivo, por si acaso. Entonces tengo 470.71 por 0.237 más 4 por 26.67 más me da 218.24. Esto es 218.24. ¿No? Sus unidades son kilonewton por metro de profundidad. Y el empuje activo, la fuerza activa es
el valor del empuje horizontal. Entonces el valor, la fuerza activa, en este caso va a ser el empuje horizontal que hemos obtenido 160.4. 160.4. Entonces, si calculamos con estos dos datos solamente el factor de seguridad al deslizamiento, me da, 218,24 dividido 160. Entonces, en realidad, acá esto es menor que 1,5 y por tanto no cumple. Este empuje pasivo ha calculado simplemente considerando que vamos a tener un diagrama de presiones acá del suelo, un diagrama de presiones en este sentido. Ahora, esto es 1,5, vale decir, si usted se recuerda, yo por eso que no considero mucho a veces el empuje pasivo, lo guardo como un factor de seguridad, porque para que se genere el empuje pasivo tiene que haber una mayor deformación en el suelo. Entonces acá lo que está calculando más, está considerando esta cohesión. Yo no calcularía de esta manera, ha usado la ecuación de la presión, si recordamos, la presión sigma 3 es igual a sigma 1 por n sub phi. Usted se recuerda, es igual a la tangente cuadrada de 45 más phi medios. Entonces, en el problema no está bien claro la delimitación del terreno. ¿Qué es lo que quiero decirles? Fíjense acá, yo puedo asumir de que por debajo de la cota de fundación de los 1,5 tengo este material Phi2 con estas características y por encima está este material con estas características. En el problema están considerando de que este suelo de 1,5 son las características del suelo de fundación. Entonces, por eso es que acá en la ecuación del empuje pasivo están colocando los 40 de cohesión y el phi, que es el n sub phi, que es el K pasivo, tangente cuadrada de 45 de phi 2. Pues yo no calcularía de esa manera, sino que podemos calcular considerando al suelo 1 como el suelo que todavía es o pertenece con estas características. Phi 1 y el suelo por debajo va a ser el suelo con las características del phi 2, gamma 2 y C2. Entonces, si nosotros hacemos eso desde el punto de vista de la seguridad, porque no hay una certeza en este aspecto, pues yo tengo, por ejemplo, voy a tener acá, el suelo vale 30 grados, entonces el n sub phi, si nosotros calculamos, tengo 45 menos 15, sería 30, y la tangente al cuadrado
me daría, esto no ser, ¿no? Es 15 más 45, 60, tangente inverso al cuadrado, me da acá, si phi es 30 grados, entonces tengo n phi, me da un valor de 3. Bueno, y como la ecuación es 0, entonces la presión sigma 3 va a ser igual a gamma 1 por df por n sub phi. Estoy calculando lo que tiene en el problema, es muy ideal, ¿no? Considerar que, bueno, el suelo va a tener estas características. Yo lo estoy cambiando y estoy considerando que la ecuación del empuje, vamos a considerar que la ecuación es la ecuación 1, por tanto esto es 0, y n phi es 30 grados, por tanto n phi es 3. Pues acá yo voy a tener 1,18, perdón, por 1,5 por 3. Entonces ahí tenemos 18 por 1,5 por, entonces esto es 0. Y de mi diagrama de presiones del empuje pasivo es mi diagrama de esta manera. Y acá va a salir el empuje pasivo. El empuje pasivo, voy a tener el valor de el área de este triángulo, 1/2 de 81, que es la base, por la altura, que es 1,5. Entonces ahí tengo el valor del empuje por 1,5 por 0,5 me da 60,75. Ya tengo 60,75. Este es kilonewton por metro. Si yo le sumo a este valor para cumplir la ecuación que tengo acá, pero esta ecuación del empuje, como les digo, estoy asumiendo que están las características de mi terreno, en la que tengo gamma 1 y 1 y la cohesión 1. Entonces acá sumando voy a ver qué es lo que nos da. La fuerza resistente pues nos daría, a veces es bueno, tengo el valor de 218,24, 218,24, y la verdad es que a este valor yo lo minoraría por 1/3, o sea, el empuje pasivo, porque yo no tengo la certeza de que va a actuar como fuerza, lo puedo dividir entre 3. Entonces esto me va a dar, veamos, un valor de 3 dividido más 218,24
me da 238 coma 49. Entonces esto es completo, si no, minórenlo. ¿Por qué? Como les he dicho, cuando hemos visto la tablita en teoría, y les voy a mostrar ahora esa tablita que teníamos en teoría. Para que se dé el empuje pasivo, tenemos que tener una deformación mucho más grande en el caso pasivo que en el caso activo. Eso acuérdenselo. Entonces, ¿quién nos garantiza que la fuerza del empuje pasivo va a actuar? Nadie. Entonces, eso acuérdenselo porque es bien importante tomar en cuenta esta condición. Bueno, en cambio acá, por el ejercicio posiblemente, es que ha tomado las características del suelo de fundación y claro, le da, miren, un empuje pasivo de 215. Es sumamente alto. ¿Quién garantiza de que usted hace una excavación y el suelo ya le está generando ese empuje pasivo? Acuérdense que para que se genere ese empuje pasivo, el muro tiene que, para que me comprendan, si yo tengo acá el terreno y tengo acá el muro, a lo que voy, esto tiene que desplazarse una cierta magnitud y acá voy a tener recién el empuje pasivo, ¿cierto? El empuje pasivo que vamos a considerar con este diagrama. Pues para que se genere este empuje pasivo, este muro tiene que comprimir al terreno en una cierta magnitud, mucho mayor que el desplazamiento del empuje activo. A este lado tenemos el empuje activo. Y el empuje activo, consideramos que está actuando algo así, ¿cierto? Entonces, esta reacción, ¿quién nos garantiza de que va a ser el valor entero? Entonces, de ahí es que yo les recomiendo usar y minorar siempre el empuje pasivo en un 2, porque si digamos lo dividimos entre 2, 60.75, 2 dividido y le sumo a 218.24 me va a dar 248. Si 248 615 y dividimos entre el valor de 160.4, fíjense que me dé el factor de seguridad tranquilamente, más certeza, porque el ejercicio es muy capacidad de carga, que vendría a ser el punto, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, por capacidad de carga, voy a colocar C sub C, va a ser la razón entre la carga última que determinamos por la capacidad de carga que calculamos para un cimiento corrido de longitud infinita, por la longitud por unidad de profundidad, dividido la presión máxima que genera el muro. Estamos acá relacionando dos presiones. Entonces, en la ecuación, lo primero que hacemos es calcular la excentricidad. ¿Cómo vamos a calcular esa excentricidad? Acá tenemos ya una serie de... Voy a dibujar el muro para
la ecuación A, y este es el ancho B del cimiento, llamamos B mayúscula. Con el empuje, si decimos que este es el peso y este es el valor del empuje, la resultante va a dar un vector, una cierta inclinación. Bueno, es un vector, créanme que es recto. Esta sería la resultante, la cual, si la descomponemos, voy a tener una fuerza normal y una fuerza horizontal. Entonces, la fuerza normal, voy a indicar que actúa en un punto que no es el medio y que va a estar a una distancia X del borde o del vértice donde se genera el momento. Esta es la fuerza normal. Ya tenemos la fuerza horizontal P. Y voy a colocar los momentos. Este sería el momento estabilizador y esta sería la acción del momento volcador. O si solamente consideramos que existe el momento estabilizador, el momento volcador y la fuerza normal, entonces tomando momento con respecto al vértice, voy a tener la distancia X que quiero conocer. La distancia X va a ser igual al momento estabilizador menos el momento volcador dividido la fuerza N. ¿No? Entonces de acá lo que vamos a calcular, o lo que está calculando, es ese valor X. De medios con la excentricidad voy a calcular a la mitad entonces voy a tener esta distancia, vamos a llamar E. Entonces ese valor de E va a ser igual a B sobre 2 menos X. Y ahí tienen el valor, que sería 2 menos lo que he calculado, y tenemos que nos da el valor de E. ¿No? Sería 2 menos ese valor, 0.41. 0,41. Pues lo que tenemos que hacer ahora es verificar este valor de excentricidad si está fuera del núcleo central de inercia. Dibujar con verde va a ser o va a tener el ancho de tercios, ¿cierto? Va a decir que esto pues lo que quiero ver es en este ancho que estoy achurando
va a ser B sextos. Entonces B sextos, ¿cuánto vale? En nuestro caso es 2, o digo 4 dividido 6. 0,60 me da 0,667. Entonces vemos que este valor es mayor, esto es mayor que la excentricidad, que es 0,41. Quiere decir que la resultante está por acá, donde estoy colocando el puntito rojo, dentro del núcleo central de inercia. Entonces, su diagrama de presiones, o el diagrama de presiones al terreno, en este caso, si este es el cimiento, que la resultante N está dentro del núcleo central de inercia y por tanto esto solamente va a haber compresión. Así voy a tener este diagrama de presiones. La presión en la puntera, ¿no? Entonces es lo que he calculado acá con esta ecuación, la presión en el pie y en el talón. Acá está la presión en el pie, pues digo en la puntera, y acá estaría en el talón. Y el diagrama, como lo ven, está acá determinado. Calculamos las presiones. Ahora, esta es la presión en el pie, 190.2, y en el talón tengo 45. Calculamos con la ecuación que hemos visto acá en la teoría. Acá tengo la carga normal dividido el ancho B, 1 más menos 6 veces la excentricidad dividido B. Entonces calculamos las dos presiones. Pero como les digo, este es un datito que le va a ser muy útil el verificar cómo es la excentricidad con relación a la mitad del núcleo central de inercia. Si es mayor, entonces estaríamos afuera. Entonces vamos a tener tracciones. Entonces verificar esta condición les dice que la presión al terreno va a ser compresión, ¿no? Toda. Si está en el centro, la uniforme. Acá sí, esta es la ecuación de la capacidad de carga por unidad de longitud o de cimiento corrido de la ecuación general, en la que ya no hay el término, en el primer término, donde está la cohesión, ya no está el término de NC sub gamma. Tampoco, porque es para cimiento corrido y se calcula con el área efectiva. Es decir, vamos a calcular eso de capacidad de carga que hemos visto hace tiempo, otra vez viendo al cimiento en planta. Imaginemos para 1 metro. Y voy a tener acá la excentricidad. Entonces vamos a calcular el área efectiva. Mi área equivalente va a ser, donde tiene que estar el centro de gravedad acá. Entonces vamos a calcular esta área. En la que este va a ser el ancho B'. Y esto es 2 veces la excentricidad, ¿cierto? Y entonces calculamos
calculamos y analizamos con el área equivalente, la carga última. Por eso no hay un término acá. Como tenemos cohesión en mi suelo, acá tengo cohesión y fricción, entonces todos los términos voy a usar. Acá tengo que usar gamma prima si el suelo está saturado, y B prima es el ancho equivalente, donde B prima, acá B prima es el valor de B, el ancho total, menos 2 veces la excentricidad, ¿no? Y calculamos con el valor de phi, con phi igual a, contra el ángulo, a 20 grados y la cohesión 40. Entonces, tenemos acá con phi igual a 20 grados, usando la tablita de Meyerhof o la tablita de Bessick, tengo el NC, no la tabla de Terzaghi. Entonces, que se diga en el problema, NC, NQ y N gamma, en la tabla 3. Y como tengo una cohesión que son 40, entonces voy a usar estos términos para calcular la carga última de capacidad de carga de un cimiento corrido. Entonces acá tengo todos los factores que tengo que calcular. El FCD, que son los factores de capacidad de carga cuando los factores de corrección de inclinación, profundidad y superficie, cuando phi es mayor que 0. Hay que usar la última tabla que se tiene también en el libro de Brajadas. Acá está el FCD, primero hay que calcular el FQD y recién calculamos el FCD. Calculamos el F gamma D, el FCI, el FQI. Para calcular el FPI y el FCI hay que primero calcular el phi, que va a ser simplemente este es el empuje horizontal dividido la fuerza normal. Entonces sacamos el ángulo y calculamos recién con este ángulo el F sub I y los otros factores, simplemente teniendo los datos de el factor N sub C a la tangente de 20 grados y calculamos los factores de corrección de la ecuación de capacidad de carga de la ecuación general. Entonces calculamos el FCI, el F gamma I, y reemplazando cada uno de estos factores, acá está la cohesión, el NC, ahí tienen 1483, el FCD, acá está el FCI, acá está el Q28, el NQ, el FQI y el F gamma I. Acá está el 0,5 de gamma 2, el ancho B' corregido, 3.178, el N gamma y los otros factores, que acá hay un 0, entonces el término es ese 0 por este factor 0. Ya la casualidad que esto da un término aproximadamente muy pequeñito, 0, y entonces calculamos que este valga última que puede soportar el suelo sin factor de seguridad ni minoración, y entonces nos da un valor de 2,98. En general tiene que ser mayor que 3, por eso que acá se pone una nota en la que dice es menor que 3, por lo que se necesita volver a dimensionar el muro. La presión al muro vale decir se necesitaría cambiar el ancho B del cimiento. ¿Por qué? Bueno, para tener un Q último mayor, ¿no? Ahí hay que ver los términos de acá en esta ecuación. Influye bastante, este valor no sirve para nada porque es 0. Entonces acá hay que ver para cambiar las cargas y o tal vez mejorar el terreno de apoyo de alguna manera. Entonces hay varias soluciones que hay que tomar en cuenta.
para bajar la presión de la puntera, es la otra solución. ¿Qué tengo que hacer? Acá tendría que ampliar el ancho B. Como les digo, si amplío un poco el ancho B, entonces esta presión en la punta o en el pie y en el talón van a ser menores, y por tanto, al ser menores, esta carga última puede ser mayor a 3. Ok, ese es un problema, les he mostrado un problema de detalle para que usted pueda. El tras 2 es, no, forma con el terreno 90 grados, tengo un pequeño dren, mi suelo está con un gamma saturado en la parte donde está el muro, y por debajo tengo también un suelo saturado, pero de distinta característica. Mi muro es de 5 metros, el gamma del hormigón es un hormigón ciclopio de 24 kilonewtons metro cúbico, tiene la base 4,2, en la parte superior tiene 60 centímetros de ancho. Me dice el problema, calcular considerando A, muro sin fricción entre suelo y muro, B, muro con fricción, con delta igual a 20 grados, y luego se calcula cuando hay drenaje, pero vamos a calcular primeramente como si no estuviéramos drenando y solamente están estos gamas saturados de mi suelo. ¿Qué es lo que hago primero? Calculo, vamos a llamar TR, teoría de Rankine, T sub C, teoría de Coulomb. Voy a calcular las mismas verificaciones por ambas teorías para que ustedes vean la diferencia que existe entre calcular por la teoría de Rankine y calcular por la teoría de Coulomb. No necesariamente, en primer lugar, dan iguales valores y tampoco dan iguales factores de seguridad. O sea, este es el problema que les estoy queriendo mostrar para que usted entienda que por ambas teorías no necesariamente las dos son o nos dan los mismos resultados. Como esta tiene la superficie es horizontal, para la teoría de Rankine calculó con K activo tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2 y me da este valor 1/3. Calculo por Coulomb el K activo, la ecuación que hemos visto, el coseno cuadrado de phi menos el valor de el ángulo alfa, que ya lo conocemos. Voy a irme a esa ecuación para recordarles. Creo que ya no está. No, en la parte teórica, y me da 0,3. El otro me da 0,333, ¿cierto? Segundo punto, es el primer punto, hemos calculado los coeficientes activos de cada una de las teorías. K sub C es de Coulomb, K sub AR es de Rankine. Cálculo de empujes. De Coulomb me dice que hay fricción y tengo 20 grados de fricción entre suelo y muro. Entonces, calculo el empuje activo por Coulomb y me da una fuerza inclinada con respecto a la normal del paramento del muro, forma 90 grados el delta, y por tanto el empuje activo de Coulomb lo voy a descomponer en vertical y horizontal. Ahí tiene pues, la teoría de Rankine, el empuje es 75 kilómetros sobre metro. Por la teoría de Coulomb me da 67, o sea, no son iguales en primer lugar. Segundo, al descomponer el empuje activo de Coulomb, el horizontal 63 y el vertical 23.1. Pasamos al punto del cálculo de pesos. Como este muro lo he tratado de hacer que sea sencillo y que podamos comprender, calculamos los pesos para poder resolver. Peso 1 es la parte rectangular y el peso 2 es un triángulo. Entonces calculo los pesos multiplicados el área por su peso, el peso específico que es 24 kilonewtons metro cúbico y el peso 2 que es un área de un triángulo. Y ahí están las fuerzas que están actuando en el muro, tanto correspondiente al empuje de Coulomb como el empuje de Rankine. Vamos al segundo el empuje activo,
entonces no me genera momento estabilizador. Solamente el peso W1 y el peso W sub 2 puedo calcular el momento estabilizador y me va a dar 799.2. Por Coulomb entran también los mismos pesos, pero acá interviene el empuje activo vertical. Y entonces me da el momento estabilizador 896.2. Ahora, el momento volcador, por la teoría de Rankine, el empuje activo de Rankine por la distancia I, ambos están aplicadas los empujes, obviamente, a 1/3 de la altura H, de 5 metros. Y por tanto, el 5 partido por 3, 1.67, no redondear. Entonces, el 1.67. El empuje de volcamiento de Coulomb horizontal por 1.67. Fíjense, los momentos estabilizadores de Rankine y de Coulomb son diferentes. Uno me da 799 y el otro me da 896. Los momentos volcadores de Rankine me da 125 y el de Coulomb me da 105. Entonces ahí ya también hay otra diferencia. Calculando el factor de seguridad al volcamiento, que es la razón entre el momento estabilizador y el momento volcador, el factor de seguridad al volcamiento por Rankine me da 6,4. El factor de seguridad al volcamiento por Coulomb me da 8,5. O sea, me está dando mayor. Hasta ahí vamos bien. Calculemos ahora, vamos a la verificación al deslizamiento. Ya hemos visto acá la ecuación hace rato. El factor de seguridad del deslizamiento es la fuerza resistente dividido la fuerza actual. La fuerza resistente es la suma de la fuerza normal por la tangente de delta más la cohesión sub A por el ancho B más un empuje activo asterisco y una fuerza adicional. Acuérdense que la altura de mi suelo donde se está fundando es 1 metro nada más, o sea que es muy poco el valor del empuje pasivo que podríamos considerar. Y fuerza adicional sería en caso de colocar un diente o cambiar la forma del cimiento. Pues la fuerza resistente por Rankine en 288, porque es 288. Porque el Rankine solamente consideraba el peso W1 y el peso W2, nada más, no hay fuerza vertical. En cambio, en Coulomb tengo W1 más W2 más el empuje vertical. Entonces, por eso que el valor N es 311.1. Ahí están los vectorcitos que están indicados. Por la tangente de delta, que va a ser la fricción que hay entre suelo y muro, que en el caso del problema nos dice morada de 28 grados, ¿no? Y en el muro tenemos 30. Entonces calculamos acá reduciendo esos 28 grados en 2/3 y me da el valor del factor resistente de Rankine 97.3. La fuerza resistente de Coulomb me da 105, mayor. Ahí ven, el delta es 2/3 del ángulo de 28, me da 18.667. Ahora, el empuje activo horizontal en la primera ecuación de Rankine vamos a usar 75 dividido 97.3, me da 1,3 menor a 1,5. Si calculamos el factor de seguridad al deslizamiento por Coulomb, tengo 105 la fuerza resistente y el empuje horizontal es 63, me da 1,66, mayor que 1,5. Como se dan cuenta,
En un caso cumple y en el otro no cumple. Para que se den cuenta que a veces, por eso que hay que ver, si usted usa una hipótesis, manténgala esa hipótesis, ¿no? Entonces acá lo que le muestro es que por una hipótesis de la teoría de Rankine no cumpliría el deslizamiento, pero por Coulomb cumpliría. Sigamos el cálculo. Los momentos son diferentes, ¿cierto? El momento estabilizador menos el momento volcador sobre la sumatoria de las fuerzas verticales. En el caso de Rankine, tenemos que usar todos los datos de Rankine. 799, momento estabilizador, 125, momento volcador, 288, las sumas de fuerzas verticales. Me da 234, la distancia donde está aplicada la fuerza normal. Y según Coulomb, tengo 896 el momento estabilizador, 105 el momento volcador y la fuerza N 311. Me da 234. Fíjense acá, que lo que les quiero mostrar también es algo interesante. O sea, este valor era 4,2 partido por 2, me da 8.2, 2 dividido 2.10. 10 menos X. Ese es el valor de la excentricidad. Fíjense que me da que la distancia X está más allá de la mitad del cimiento visto en planta. O sea, por eso he dibujado acá con sus valores y sus signos. ¿Qué quiere decir? Que la excentricidad está en el otro lado del núcleo central de inercia, no está en el lado izquierdo, donde estoy señalando. Así yo tengo, hagamos un pequeño esquema. En el anterior ejemplo, la distancia X en el anterior caso era hasta por acá. Mi núcleo central de inercia está así. B3 y B3. En nuestro caso, X, como esto vale 4,2 y la mitad quiere decir que esto vale 2,1. Pues acá la distancia X en los dos casos, X está más allá de 2,1. Estamos a esta distancia, acá estaría el vector N. Y esta sería la distancia X. No estamos acá. Por eso es que cuando calculamos la excentricidad me da negativo. Quiere decir que estamos al otro lado. Entonces lo que tomamos es una excentricidad en valor absoluto para comparar con B sobre 6. B sobre 6 es 0,7. O sea, quiere decir que es mayor que 0,24 y 0,44. O sea, lo que quiero que entiendan es que en este caso, por razones de la carga o el peso del muro, la resultante N está en este lado derecho del núcleo central de inercia. Por eso les estoy mostrando acá en este gráfico que el hecho que les da negativo hay que interpretar ese resultado. Por tanto, acá tengo todo con presión. Y calculamos entonces las presiones y voy a tener que en el lado de la puntera tengo la presión mínima y en el lado del talón tengo la presión máxima. Acá en este caso me da 27,5 la presión en la puntera y la presión en el talón me da la presión máxima. O sea, mi diagrama de presión sería de esta manera. Ahora, calculando entonces la capacidad de carga, que es, en este caso, acuérdense, como está este lado, entonces
mi área equivalente para, visto en planta, para 1 metro de ancho, y esto es 2 veces la excentricidad. Entonces calculamos los anchos B' para Rankine y para Coulomb. O sea, acá hay que calcular porque las excentricidades son diferentes, ¿cierto? La excentricidad de Rankine me da menos 0,24, la de Coulomb me da 0,44. Entonces, por eso he calculado acá hay que interpretar bien clarito cómo es la distribución de presiones. Lo mismo he calculado para las cargas últimas. Acá los factores de corrección de profundidad y de inclinación tengo para Rankine y para Coulomb. También tengo el F gamma D y tengo el ángulo de inclinación phi para Rankine y para Coulomb. Para Rankine es 14 grados 59,97 y para Coulomb 11,519. Calculó los factores de inclinación para Rankine y para Coulomb. Factores de inclinación subgamma para Rankine y para Coulomb. Entonces, reemplazando en la ecuación de la carga última de capacidad de carga, para Rankine me da 273,45. Usando otros parámetros y valores de Coulomb, me da por la capacidad de carga última por la teoría de Coulomb, empleando la hipótesis de Coulomb, me da 317,35. Si calculamos los factores de seguridad, fíjense que el factor de seguridad a la capacidad de carga por Rankine me da 2,969. Casi 3. No es 3. Entonces no es tan, hay que cambiar. Y por Coulomb me da 2,63. Menor que 3. Por tanto, por ambas condiciones tendríamos que cambiar el ancho B de mi muro. Entonces, como se dan cuenta, lo que acá les estoy mostrando es